televidentes. La verdad, este tema es muy amplio. Claro. Por eso es que es bueno dividirlo, porque existe el sangrado del primer trimestre durante el embarazo, que son los 3 primeros meses. Por eso se llama primer trimestre. Pero también va a haber un sangrado en el segundo y tercer trimestre. ¿Qué es lo importante de esto? Es porque pueden ser diferentes causas. Claro. Y ¿cuáles son esas causas? Formas de tratamiento. Bien, como nos vamos a concentrar en lo que es el embarazo o el sangrado del primer trimestre, tenemos que entender de que una mujer, cuando se hace la prueba de embarazo y sale positiva, tiene que acudir a su médico. Es lo primerito. Sí. Lo primero es atenderse con su médico de cabecera para poder tener claro todo lo que va a suceder luego de. Así mismo, porque es esencial esa orientación, esa comunicación entre nosotros, aclarar todas sus dudas. Siempre he dicho, eso es esencial entre la relación médico-paciente, incluso con la pareja, porque también ellos tienen muchas dudas. Entonces, el deber mío como médico es educarlos y orientarlos. Bien, cuando tienen la prueba de embarazo, yo siempre le digo a las pacientes, lo importante es tratar de corroborar este embarazo. ¿En qué sentido? Le hacemos lo que se llama un ultrasonido. Por lo usual se hace un ultrasonido vaginal. Me dirás, ¿por qué vaginal? Porque el ultrasonido, existe lo que es ultrasonido vaginal y el ultrasonido que lo conocen mucho, que es el pélvico. Lo que ocurre es que en el ultrasonido vaginal tenemos que entender de que me permite ver mejor las estructuras porque está más cercano y sobre todo al principio del embarazo es un poco más fidedigno orientarme. Es esencial corroborar que exista embrión con latidos dentro del útero. Lo aclaro, dentro del útero. No es que usted no significa que vamos a augurar de que no vaya a tener un embarazo, por decirlo así, sano, normal, sino es que tenemos que corroborar esto porque puede ocurrir embarazos fuera del útero. Y esto se llama embarazo ectópico, en donde sale la prueba de embarazo positiva, pero no encontramos saco o gestacional o embrión dentro del útero, sino que este se implanta fuera del mismo, por lo usual en las trompas, y puede romperse las trompas, producir un sangrado masivo, abundante, que puede hasta llevar en poner en peligro la vida de la paciente. Por eso, como te decía, lo más importante primero es acudir a su médico. Acudir al médico, eso es lo principal, doctor, sin lugar a dudas. Pero ¿cómo reaccionamos al momento de que ocurre ese primer sangrado que nunca nos había sucedido en lo largo del embarazo, por lo menos en el mes? ¿Y cómo hacemos? ¿Qué es lo primero que debemos hacer al momento de que nos ocurre ese primer sangrado? Como te digo, lo importante es comunicación médico-paciente. Muchas veces puede ser porque se está implantando el embrión y entonces al estarse implantando puede manchar la paciente y puede ser algo que no sea anormal, sino es que se esté implantando. Eso es lo primero que uno puede sospechar. Otra cosa puede ser un desequilibrio hormonal con la progesterona, que es la encargada de sostener el embarazo y requiera darle un suplemento hormonal. Ahora bien, cuando ocurre esto, puede ser por diversas causas. Puede ser por una amenaza de aborto, puede ser por relaciones sexuales que pues fueron mal realizadas o algún efecto que realice. Es correcto. Lo esencial es saber que pueden ser muchas causas. Encontrarlas, eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Claro. Una de las causas, como ya mencionaste, puede ser tener relaciones sexuales en donde puede haber una pequeña laceración del cuello del útero y producir un sangrado y obviamente uno se va a asustar. Puede ser lo que se llama hematoma subcorial, que es un hematoma retroplacentario. ¿Qué significa esto? El hematoma es un coágulo que aparece entre la placenta y el útero, en donde puede producir ese manchado y el mismo a veces se puede reabsorber.
con el tiempo, la paciente puede ponerse en periodo de descanso, etcétera, y el mismo se va a reabsorber y lo encontramos por medio del ultrasonido. Por eso es esencial realizar el ultrasonido de la paciente. Puede ser también embarazo ectópico, como les decía, no es que a ustedes les va a ocurrir, uno de 100 embarazos puede haber embarazos ectópicos, pero tenemos que a veces sospecharlo. ¿Y cómo se hace? Cuando para nosotros los ginecólogos obstetras también es un poco difícil cómo irles explicando a un paciente cuando tú le vas haciendo los ultrasonidos y le vas dando seguimiento y no vas evidenciando saco gestacional o embrión dentro del útero. Porque nosotros queremos darle esa buena noticia a los familiares, pero, a la pareja. Pero tenemos que decir la realidad. ¿Qué es lo que encontramos? Y a veces tenemos que hacer estudios hormonales para verificar, sobre todo la hormona gonadotropina coriónica, a ver si es o no es un embarazo ectópico. Si es embarazo ectópico, a veces hay que llegar hasta una cirugía a la paciente. Por eso es esencial esa comunicación. También existe lo que se llama el embarazo molar. ¿Qué es el embarazo? El embarazo molar es una implantación, por decirlo así, anormal, un crecimiento anormal del embrión que puede ser completo o anormal, que obviamente no es un embarazo viable, que hay que también hacer un tratamiento a lo que es la paciente y darle seguimiento, porque esto puede producir hasta en un futuro, porcentaje bajo, pero hay que darle un seguimiento que se llama coriocarcinoma. O sea, tenemos que también sospechar en esto. ¿Y cómo nos vamos a orientar? Por medio del ultrasonido y las pruebas que se llama hormona gonadotropina coriónica, que son unos exámenes cuantitativos a ver cómo va ese aumento de esta hormona en la paciente. Si es un aumento muy abrupto, y ya tenemos que sospechar también en esto. Wow, sin lugar a dudas, si ocurre el primer sangrado, nos A pesar del tratamiento puede volver a ocurrir y entonces hay que ver también si puede ser por ciertas infecciones urinarias, vaginales que le estén afectando. Por eso también tenemos que sospechar de lo más simple a lo más complejo. No vamos a pensar de una vez que va a ser ya algo complejo. Yo tengo que sospechar como médico las posibles causas de todo esto. Claro, estamos abriendo, doctor, las líneas telefónicas para que usted que está en casa y quiera aclarar cualquier duda acerca de este tema pueda hacerlo. 504-4080 es el número que tenemos para que puedan, cualquier consulta que realicen al doctor, las líneas están abiertas para que ustedes puedan aclarar todas sus dudas. Así es que vamos a seguir por acá mientras esperamos si hay alguna llamada. Pero, como nos explicaba, doctor, continúe. Sí, es también importante... también existe lo que se llama amenaza de aborto, que definitivamente que puede tener la paciente, que es un sangrado ya un poquito más profuso, más aumentado, color más rojo, en donde puede haber una pérdida ya. ¿Por qué? Porque puede ser algún problema cromosómico en el embrión que cause esto, que se llama amenaza de aborto, incluso ya la misma pérdida en sí. Es esencial el seguimiento, porque esto nos puede demorar. A veces me ha ocurrido, te soy honesto, Elba, de que no encuentro embrión dentro del útero en el ultrasonido y tengo que darle un seguimiento un poquito más avanzado. Sí, y tengo que esperar un par de días porque hay pacientes que a veces tienen los periodos irregulares, entonces se confunden con el sangrado, que eso puede pasar. Entonces hay esa confusión. Y cuando le hago ultrasonido puede ser que a veces no se pueda observar el embrión o el saco gestacional dentro del útero. Entonces hay que esperar un par de días. Entonces a veces nos podemos confundir con el periodo y con un sangrado que puede estar afectando como tal el embarazo. Así mismo. Entonces por eso es que hay que darle esa orientación. Lamentablemente tenemos que entender que ese periodo de espera causa mucha ansiedad. Totalmente. Pero que es necesario explicarles y decirles, porque definitivamente que eso es lo que estamos observando y como profesionales tenemos que acompañar a nuestras pacientes si ocurre algún caso que no sea el favorable. Exactamente, porque me consultan por acá que no necesariamente cuando hay un sangrado es porque es amenaza de aborto, pueden haber muchas causas.